Mónica de Visión 3030, de la G Andy. Vamos a trabajar ahora con Mónica la experiencia de Colombia hacia la transición a un modelo de responsabilidad en ese país. Andy es una asociación empresarial colombiana y alrededor del proyecto hay más de 300 empresas involucradas de orden multisectorial. Así que, Mónica, te damos la palabra y vamos a escuchar. Muchas gracias. Aloha, ya. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, por la invitación, a Darnell por haberme invitado a compartir Visión 3030. Alberto, muchísimas gracias. Darnell, de hecho, es una de las empresas afiliadas de Visión 3030, de mi junta directiva de Visión 3030, entonces pues muy contenta por la invitación y poder estar acá compartiendo esta experiencia que yo llamo de impacto colectivo que tenemos en el país. Entonces, como les mencionaron, voy a contar qué es Visión 3030, cuáles son nuestra experiencia que tenemos en el país, que de todas maneras es bastante reciente, pero sobre todo también cuáles son como ciertos aprendizajes y retos que seguimos teniendo que son inmensos, porque este es un tema absolutamente complejo y que cada vez que uno va entrando y va mirando en detalle aparece todo otro tema sobre el cual hay que trabajar y seguir fortaleciendo. Entonces, ¿está apagado? ¿Será? Ya, perfecto. Bueno, entonces, antes de iniciar contándoles pues, de qué se trata el programa, Visión 3030 hace parte de esta Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Es la asociación gremial más importante y más grande que tiene el país. Nació en el año 1944 y pues tiene un principio muy importante en el cual pues evidentemente Visión 3030 está alineado, que busca promover el desarrollo económico, social y ambiental del país dentro de una democracia que sea participativa, fortaleciendo la libre empresa y la competitividad empresarial. Este es un gremio que tiene alcance a nivel nacional, trabaja, también tiene un alcance a nivel territorial que es muy importante y representa distintos sectores y más de 30 sectores del país. Para nosotros, la articulación con la ANDI y ser un programa de la ANDI es un factor de éxito que es muy importante para nosotros por los retos que tenemos alrededor de la gestión y el aprovechamiento de los envases y empaques. Por ejemplo, poder trabajar con las 11 seccionales del país, es decir, las seccionales son las que tienen presencia a nivel territorial. La seccional, por ejemplo, Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, que es parte de una región, o las seccionales del Caribe, nos permiten empezar a trabajar no solo con las empresas productoras, pero también con todos los actores que tienen presencia a nivel local. Entonces, ese tipo de cosas se vuelven factores de éxito. Por ejemplo, también las cámaras y los comités sectoriales, por ejemplo, trabajamos muy de la mano con la Cámara de Alimentos, que ahorita van a ver que tiene una representatividad muy alta en el programa de Visión 3030, pero también con la Cámara de Arroz. La industria de arroz es muy importante en el país y esta articulación de la mano con este sector gremial es absolutamente importante para nosotros y es el factor o uno de los grandes factores de éxito para que esto empiece a tener buenos resultados. Yo quisiera compartir este video, no sé si me puedes ayudar poniéndolo, ahí está el link, o no se puede, entonces no. Dejémoslo ahí, que eso es simplemente una breve presentación del presidente de la ANDI, hablando del tema de la economía circular y de la apuesta que tenemos en el país alrededor de este tema.
Bueno, entonces, para empezar con un poco de contexto frente a la responsabilidad extendida del productor en el país, esta normatividad de envases y empaques que nace en el 2018, pues no es nueva. De hecho, desde el año 2007 se empiezan a expedir normas alrededor de responsabilidad extendida al productor de productos por consumo, post-consumo, pero en especial, digamos, se inicia con todos los materiales que son considerados más materiales peligrosos, por ejemplo. Entonces, se da la normatividad en el 2007 de envases plaguicidas agrícolas, el tema en 2010, por ejemplo, de farmacéuticos, de productos veterinarios, de plaguicidas domésticos, de baterías de plomo ácido. Entonces ya hay una historia importante alrededor de la normatividad de responsabilidad extendida del productor, y algo que es muy interesante y es que 10 de estas normas expedidas salieron en consenso entre el gobierno y los regulados. Es decir, esto no ha sido una normatividad que nace del gobierno impuesta, sino que ha sido algo que se ha venido trabajando con los distintos empresarios y se llegan a acuerdos frente a la normatividad. Y la ANDIA, que ha jugado un rol absolutamente importante en la historia de la expedición de este tipo de normatividades, e inclusive varios de esos programas post-consumo nacen en la ANDI. Luego se han venido independizando porque la ANDI pues tiene una función gremial, y estos programas como Visión 3030 tenemos digamos, unas acciones mucho más de implementación que también ya les vendré contando, pero esa articulación siempre ha funcionado muy bien, y lo que ha permitido como el crecimiento y los buenos resultados entre estos programas post-consumo. Actualmente pues se está expidiendo la última normatividad de responsabilidad extendida al productor, que tiene que ver con todos los aparatos eléctricos y electrónicos en el país, que se espera que salga ahora en el año 2022. Puntualmente para Visión 3030, antes les quiero contar algo que también es muy importante. Tengo entendido que acá también lo hay, pero en Colombia toda la discusión acerca del enfoque inclusivo con relación a la población de reciclador de oficio ha sido muy importante, y de hecho ha sido una población que se ha organizado de manera muy bien y que ha logrado y ha tenido unas victorias de reconocimiento como un actor absolutamente relevante, por ejemplo, en el servicio público de aseo, pero evidentemente pues en todo el tema de reciclaje. Entonces acá, simplemente para traer algo de historia, por ejemplo, en el año 2012 la Corte Constitucional de Colombia se pronuncia respecto a la población recicladora de oficio, reconociéndole su rol como un actor importante en el servicio público de aseo, y a partir de ahí se empiezan a generar también unas reglamentaciones que también permiten generar unos incentivos muy importantes para ellos como actores. No solo es el reconocimiento, sino los incentivos para que ellos sigan trabajando a favor del aprovechamiento de materiales de agua, reglamenta el tema y es el reciclador quien recibe ese recurso económico. Esto con el fin, digamos, de mejorar también sus condiciones de vida, pero reconociéndolo como este actor clave para nosotros en el aprovechamiento, en el reciclaje, y quien recoge el material para ser reciclado. Y aquí pues ustedes pueden ver que además con la llegada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia sale el COMPES, que es un documento de política pública donde el país también se compromete a unas metas país para el cumplimiento del año 2030, se genera toda una estrategia de crecimiento verde, y en el año 2019 nace la Estrategia Nacional de Economía Circular, que digamos es bien interesante en lo que plantea. Si puedes pasar, por favor. Soy yo la que estoy pasando, perdón. La Estrategia Nacional de Economía Circular, en donde una de las estrategias es exclusivamente el tema de materiales de envases y empaques. ¿Qué pasa con la Estrategia Nacional de Economía Circular? Si bien es muy interesante lo que la estrategia plantea, depende de pura voluntad política, por ejemplo, a nivel territorial, y aún nos falta, por ejemplo, establecer unas metas mucho más claras de lo que significa el cumplimiento de una economía circular en el país, ¿no? Entonces, hay una cantidad de mesas de discusión, esto depende de las alcaldías del país o de los departamentos a donde quieren llegar, pero si bien al menos ya se plantea una estrategia nacional de economía circular, tenemos que seguir avanzando, pero también articular mucho más todas las normatividades que tenemos en el país. Por ejemplo, estas de programas post-consumo,
que si bien dialogamos, pues no estamos alineados necesariamente con la estrategia. Entonces, en Colombia hay una cantidad de marcos que son muy interesantes alrededor, digamos, de la sostenibilidad de la economía circular, pero nos falta alinearnos mucho más a todos en torno a esos temas. Ahora sí, llego a la Visión 3030 y a la normatividad que nos cobija a nosotros. Esta normatividad nace en el año 2018, tenemos una primera resolución que es la 1407, luego llega otra resolución que termina de afinar algunos aspectos que es la 1342 de 2020, donde empieza a hablar de la responsabilidad que tienen los productores frente a los residuos que generan en el mercado. ¿Qué está regulado en esta normatividad? Está regulado el papel, el cartón, los metales, el vidrio y el plástico, ¿sí? Y son materiales post-consumo, no preindustriales, únicamente está regulado el material post-consumo. ¿Quiénes están regulados en esta normatividad? Quien fabrica y vende productos en Colombia envasados y empacados, el que importa y vende en Colombia productos envasados y empacados, el que comercializa bajo su propia marca y el que pone en el mercado los envases y empaques de un solo uso. Todos estos están cobijados bajo la normatividad y tienen que cumplir. Pero además se incluyen una serie de actores que son absolutamente importantes en la cadena de valor para el cumplimiento de esta normatividad, que no es únicamente el productor, pero también tenemos que trabajar de la mano con los gestores, que entre ellos están los recicladores, pero son todos los gestores quienes recogen el material de envase y empaque, y por supuesto los transformadores, que son quienes van a transformar y son los que van a generar la trazabilidad y quienes nos van a reportar que efectivamente se está cumpliendo con el porcentaje del material que debemos aprovechar año a año. La normatividad llega hasta el año 2030 para tener un cumplimiento del 30% del material aprovechado. ¿Por qué del 30%? Porque un estudio de la OCDE, que es de alguna manera el que obliga al país a entrar en este tipo de normatividad, muestra que el 30% de los materiales que se generan en el país son de envases y empaques. Y por eso tenemos esta meta del 30% al año 2030, que es bajo el cumplimiento de la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto no quiere decir que esto va a terminar en el año 2030, pero digamos, por ahora se ponen unas metas muy claras a ese año, que también además lo que va a permitir es recoger una serie de aprendizajes, de retos, para entender hacia dónde el país tiene que seguir andando en este sentido. Entonces, como ustedes ven, para el año 2021 nosotros teníamos que ya cumplir un 10% de aprovechamiento, y este año ya tenemos que aumentar a un 12%, va subiendo un 2%, y en el año 2028 ya tenemos que hacer un aumento del 3%. Esto es absolutamente retador y difícil porque, adicional, esta resolución permite, por supuesto, por libre competencia, que las empresas puedan trabajar o de manera colectiva o de manera individual. Por ejemplo, Visión 3030 es un plan colectivo, ¿sí? Donde tenemos asociadas una cantidad de empresas quienes se alinean con este programa para lograr el cumplimiento de la normatividad, pero hay empresas que también lo pueden hacer de manera individual. Actualmente el país tiene más de 200 colectivos que están trabajando en esto. Y eso, digamos, si bien en este momento, por el porcentaje que tenemos que cumplir, hace viable esa posibilidad de que haya este gran número de colectivos, en la medida en que nosotros tengamos que ir creciendo en el cumplimiento de la meta, pues va a ser la competencia muy difícil y mucho más costosa y menos eficiente. ¿Sí? Entonces, parte de lo que nosotros creemos en Visión 3030 y además a partir también de lo que se ha estudiado de otros programas de REP, por ejemplo en Europa, que pues, ya tiene una experiencia bastante importante e interesante, pues lo que muestra es que en la medida en que haya uno, máximo 2 colectivos, va a permitir una mejor gestión y mucho más eficiente. De hecho, EXPRA, que es esta asociación, esta alianza de programas postconsumo, de envases y empaques en Europa, sacó un estudio reciente donde muestra que en la medida que haya, en los países donde hay más colectivos trabajando, resulta mucho más costosa la gestión de aprovechamiento y son menos eficientes. Entonces, eso es un aprendizaje y una preocupación que nosotros tenemos ahora en el país, en la medida en que
lo vemos viable. Yo creo que por unos 5 años dar cumplimiento a la ley va a ser fácil. Luego vamos a estar muriéndonos para poder lograr un 20% de recolección cuando somos tantos colectivos en el país buscando el cumplimiento de ese porcentaje. Entonces, si bien, por supuesto, hay un principio de libre competencia, termina siendo muy difícil y va a ser mucho más costoso para el país poder ir logrando cumplir estas metas. Entonces, como un reto y un aprendizaje que ya estamos viendo con preocupación. Esta simplemente es la resolución 1342 de 2020, que lo que busca es traer unas definiciones adicionales, por ejemplo, frente al aprovechamiento de residuos de envases y empaques, lo que significa el envase multimaterial, incluye, por ejemplo, el envase reutilizable o la retornabilidad, que no estaba incluida en la primera resolución, mejora la definición, por ejemplo, de reciclaje. Por ejemplo, obliga a que las empresas transformadoras estén inscritas ante la autoridad ambiental regional competente, pero nosotros creemos que todavía hay algunos retos y algunos vacíos en la normatividad que hay que seguir fortaleciendo. Por ejemplo, lo que significa, creemos que hay como unos vacíos grises todavía en las responsabilidades de los actores, por ejemplo, algunas definiciones que hay que seguir afinando en lo que significa una empresa transformadora en el país, porque también lo que hemos visto es que hay otros colectivos, porque es la empresa transformadora la que certifica, ¿no? Y la que genera, para generar la trazabilidad de cuánto fue aprovechado. Hay empresas transformadoras que para nosotros, digamos, desde el punto de vista que tratamos de ser mucho más rigurosos o puristas con lo que significa realmente la transformación de un material, pues no está haciendo. Y creemos que esto hay que seguirlo fortaleciendo y afinando mucho más en lo que significa para que eso sí sea efectivamente un tema de economía circular alrededor de los envases y empaques en el país. O, por ejemplo, también frente a los sistemas de información, cómo se define la línea base, ¿no? De lo que genera una empresa alrededor de envases y empaques. No hay una única manera de levantar esta línea base y también creemos que puede haber mucha laxitud en general en la normatividad y en muchos colectivos que trabajan en este tema. Entonces, hay todavía muchas preguntas y retos alrededor de esto. Nosotros puntualmente en Visión 3030, pues tratamos de ser muy rigurosos, hemos venido aprendiendo también muchísimo de estos programas de responsabilidad extendida del productor en Europa, de cómo levantan línea base, y eso de alguna manera pues también nos hace un poco más costosos en el sentido que queremos tener estos sistemas de información muy rigurosos. Algunas consideraciones de la normatividad o frente a lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de implementar el programa. Por un lado, pues está, digamos, lo obvio que nosotros tenemos que reportar el peso total en toneladas puestas en el mercado para el conjunto de las empresas y discriminar por tipo de material de envases y empaques puestos en el mercado. Es decir, la norma no exige que cuando nosotros vamos a hacer separación tenga que haber un porcentaje por tipo de material. No es que tenga que haber, por ejemplo, para el año 2022 un 10% en plásticos, un tanto por ciento en cartón o en papel. Es simplemente la sumatoria de todo, pero sí tenemos que empezar a reportar discriminado para entender qué está pasando con el aprovechamiento por tipo de material, que para nosotros también es muy importante porque empezamos a identificar los retos que tenemos, por ejemplo, frente al tema de plástico, que en este momento los recicladores, que son quienes recogen el material, muchas veces lo desechan porque a ellos se les paga por peso y no por volumen, ¿sí? Entonces acá tenemos que entender cómo fortalecemos estas cadenas, por ejemplo, de plástico o de otros materiales que no están siendo suficientemente aprovechados en el mercado. Entonces, esto es interesante porque nos permite empezar a hacer análisis y entender cómo empezamos a fortalecer el aprovechamiento de ciertos materiales que no están siendo aprovechados o no están siendo valorados por el mercado. Además, tenemos que incluir una descripción general de características y el funcionamiento técnico, logístico, operativo del plan de gestión ambiental de residuos de envases y empaques. Esto también es muy importante porque también ayuda a entender cómo está funcionando el mercado, por ejemplo, en el país. Tenemos que incluir una descripción y localización de puntos de recolección a que hubiera el lugar y de los sitios de almacenamiento y sitios de aprovechamiento por cada tipo de residuo. Entonces también nos permite entender dónde está funcionando como los puntos más del mercado y entender si son suficientes o tendríamos que entrar a fortalecer.
Por ejemplo, la capacidad de las empresas transformadoras que realizan el aprovechamiento de residuos, envases y empaques. Sabemos que hay una capacidad de empresas transformadoras más en cierto tipo de materiales y entonces nosotros venimos trabajando en temas de innovación. Entonces, entender, por ejemplo, si desde la inversión en innovación tendríamos que ayudar a fortalecer algunas empresas transformadoras que no tienen suficiente mercado. Por ejemplo, tenemos que incluir descripción detallada de estrategias que se van a utilizar para realizar la gestión ambiental de los residuos de envases y empaques, la localización de los mecanismos de recolección, por ejemplo, el tema de cobertura geográfica, identificando las entidades territoriales en las cuales opera también es absolutamente importante. Tal vez en Uruguay no necesariamente sea un reto, pero Colombia sí, por la complejidad, digamos, de país que es por su tamaño. Lo que hemos visto es que la mayoría de la concentración, por ejemplo, de la transformación a las empresas transformadoras está en ciertas ciudades, están en Bogotá, está en Medellín, algunas en Barranquilla. Entonces, esto implica unos costos muy altos de transportar el material para llevarlo a las empresas transformadoras para generar la trazabilidad. Y eso pues también genera huella de carbón y una cantidad de cosas que entonces por tratar de resolver un problema pues también estamos generando otro en ese sentido. Por ejemplo, tratar de aprovechar y fortalecer distintos actores a nivel local que en este momento vemos que no lo tienen. Entonces, la localización geográfica es absolutamente importante para entender qué está pasando con toda la gestión de residuos. Si alcanzo, les muestro ahora una gráfica para que vean como la dimensión de lo que tiene como ese embudo al que terminamos llegando en este momento en el país. Y hay algo que es muy interesante en la normatividad, y para contarles frente a estos otros puntos, es que existe como un incentivo que se llama el multicriterio. Es decir, yo tengo que recoger este año, tengo que lograr el 12% de material aprovechado, ¿sí? Pero yo puedo ganar puntos si hago inversiones, por ejemplo, en temas de programas de sensibilización y de cultura ciudadana, especialmente con el consumidor, en el cambio de hábito en el consumidor, que es un actor absolutamente fundamental para el cumplimiento de esta norma. O, por ejemplo, si hago una muy buena inversión en temas de innovación, ¿sí? Entonces, dependiendo del costo del programa, si yo hago una inversión, por ejemplo, del 10% en estrategias de cultura ciudadana en el país, ahí gano puntos multicriterio y se me baja, se me disminuye el número de toneladas que tengo que recoger para cubrir ese 10%. Entonces, lo que se busca también es incentivar la investigación, los cambios de hábito en el país y bueno, pues vamos a ver, llevamos un año de implementación, vamos a ver qué tanto eso empieza a tener un efecto en la cadena de valor y en los distintos actores de la cadena de valor. Entonces, para contarles como algunos hitos del nacimiento de Visión 3030, pues nace la norma y se da la construcción de la norma. La ANDI acá juega un rol absolutamente importante en esta construcción de la norma, en la 1407-2018. Empieza una fase de construcción del programa de Visión 3030. Esto inicia desde el año 2017, cuando ya están en todas las discusiones alrededor de la normatividad. Se da el inicio de grupos de trabajo que ahora les voy a contar un poco más frente a la gobernanza del programa y lo importante, digamos, que son estos grupos de trabajo para Visión 3030 en su fortalecimiento para entender cómo el tipo de estrategias. Y ya en el año 2019 se da el lanzamiento de Visión 3030, pues de la ANDI en un foro y en una declaración empresarial que es muy importante. En el año 2019 se tiene que radicar el primer plan piloto ante la autoridad ambiental del país y arrancamos nuestro desarrollo del proyecto piloto en el año, digamos, el gran piloto en el año 2020. Y ya pues, como les comenté, en el año 2021 iniciamos nuestro primer año de implementación y ya tuvimos que hacer nuestro primer reporte ante la autoridad ambiental del país. Que digamos es muy importante y yo creo que esto hay que verlo como un programa de gobernanza colaborativa y de impacto colectivo. Acá nosotros tenemos que trabajar con todos los actores y armonizar. Nosotros desde Visión 3030, nuestro rol es cómo armonizamos a todos los actores en torno a esta gran iniciativa de responsabilidad extendida al productor. Tenemos que trabajar, por supuesto, con el gobierno, con los ciudadanos,
con todas las empresas transformadoras, con los recicladores de oficio, con gestores, con fabricantes. La academia juega un rol absolutamente importante también en esto. También trabajamos con la banca de cooperación, por ejemplo, estamos trabajando con el BID, con la GIZ, también generando conocimiento frente a todos los aprendizajes que ya hemos venido teniendo, con emprendedores que trabajan en temas de innovación. Entonces esto implica realmente tener a todos los actores y empezar a trabajar y entender cómo debemos trabajar y fortalecer también a los actores y cómo los actores también nos empiezan a fortalecer a nosotros como programa. No sé si ahí, perdón, están viendo, creo que está un poco pequeño. Frente a nuestras áreas de trabajo, nosotros somos más allá de un programa postconsumo, realmente somos un programa que busca fortalecer las estrategias de economía circular del país, obviamente teniendo como sombrilla pues todo el tema de responsabilidad extendida de productor de envases y empaques, pero queremos apostarle a trabajar en fortalecer sistemas de información para calcular cantidad de materiales puestos en el mercado, que ahí empieza también a abrir unas discusiones muy importantes, tener planes estratégicos para el cierre de ciclo de materiales y fortalecimientos de cadenas de valor, implementar modelos regionales de recolección y aprovechamiento para replicar a gran escala. Esto, como les digo, la diversidad del país y la complejidad del país implica entender las distintas estrategias que tenemos que aplicar a nivel territorial. Trabajar con distintos grupos de trabajo que aportan a la construcción de la iniciativa, fortalecer, por supuesto, y trabajamos mucho en el tema de comunicaciones y de cambio de comportamiento, y estamos muy metidos con esta mirada de economía del comportamiento para el aprovechamiento de envases y empaques desde el consumidor. Tenemos un relacionamiento estratégico con tomadores de decisión y actores estratégicos. En Colombia, cada entidad territorial tiene que fijar un plan de gestión integral de residuos sólidos en el país, y para nosotros tener incidencia también en estos planes y en los planes de desarrollo a nivel territorial van a ser fundamentales para poder llevar a cabo todo el plan de acción de Visión 3030. Obviamente, pues buscamos hacer un aporte a los ODS, estamos trabajando, apostándole al cumplimiento de estos 6 ODS, por ejemplo, con trabajo decente. Trabajamos muy de la mano con los recicladores de oficio, buscando mejorar sus condiciones, tanto laborales como condiciones de vida. En el ODS 9, pues buscamos apostarle a envases más sostenibles también desde el ecodiseño, por ejemplo. Trabajamos evidentemente en las ciudades logrando una mayor tasa de reciclaje urbano. En el objetivo 12, pues tenemos obviamente todo el tema de aprovechamiento y el número de toneladas aprovechadas anuales. Buscamos apostarle a una reducción de la huella de carbono por cierre de ciclo y a las mejoras de logística inversa. Y por supuesto en el 17, pues somos una alianza y tenemos múltiples alianzas para lograr estos objetivos. Actualmente, entonces, en Visión 3030 tenemos 307 empresas afiliadas al colectivo. Esto es bastante grande y pues lo que esperamos es que esto siga creciendo de manera significativa año a año, y tenemos una representación de 27 sectores en el programa. Tenemos representación de alimentos, de aseo, de bebidas, de licores, de energía. Digamos, estos son todos los sectores con quienes estamos trabajando actualmente en Visión 3030. Y esta es la distribución, perdón, es que a veces cambiar acá y cambiar allá, la distribución porcentual, digamos, de la representatividad que tienen los sectores en Visión 3030. Por supuesto, la de alimentos es la más grande, tiene una representatividad del 28% en Visión 3030. También la de cosméticos es bastante alta con un 15%, y aquí pueden ver toda la distribución de los sectores como están representados. Entonces, para contarles un poco cómo es la estructura de gobernanza en Visión 3030 y por qué es una figura que es interesante, que hasta ahora le ha permitido el programa, sobre todo, algo que es muy importante, que es generar valor compartido y sobre todo tener mucho conocimiento alrededor, porque también nos nutrimos muchísimo de la experiencia que tienen muchas empresas alrededor de la sostenibilidad. Tenemos obviamente nuestra asamblea, que son todos los miembros, las 307 empresas que son pertenecientes a Visión 3030. Tenemos una junta directiva que llamamos nuestro comité de gobernanza, que es quien nos da una línea estratégica y llevamos discusiones frente a los distintos retos que estamos teniendo en el día a día frente a la gestión del programa. Pero también tenemos, por ejemplo,
otros comités como el comité legal, el comité financiero, con quienes discutimos acerca, por ejemplo, de la normatividad o de las estrategias financieras que debería tener, digamos, el programa, esto más en términos internos, pero unos grupos muy interesantes como es el de innovación. Acá trabajamos con muchas empresas que tienen unas estrategias de innovación súper interesantes y con quien estábamos entendiendo hacia dónde tenemos que ir como Visión 3030 para aportarle al país en temas de innovación, si es aguas arriba, aguas abajo, en dónde tenemos que generar estas inversiones, todo el tema de comunicaciones que ya les comenté, pero también unos grupos de valor muy interesantes como las cadenas de valor, donde trabajamos los retos alrededor, por ejemplo, de los plásticos flexibles, de los plásticos rígidos, temas alrededor del vidrio, el cartón, y otros muy importantes también frente a la inclusión, logística y trazabilidad, y estamos iniciando un grupo nuevo que se llama Visión 360, y es que nosotros en este momento tenemos empresas que digamos, son multinacionales, la mayoría de estas son multinacionales, que tienen por línea de su casa matriz, más allá del cumplimiento de un 10% de aprovechamiento en envases y empaques, y cómo los ayudamos y empezamos a trabajar en lograr mayores aprovechamientos de envases y empaques por encima del 50%. Entonces ya estamos trabajando con estas empresas en generar las mejores estrategias más allá de, digamos, del cumplimiento de la normatividad. Bueno, para contarles entonces cómo funciona ya también y cómo funcionamos en nuestra implementación. Adicional, digamos, al cumplimiento de la normatividad, nosotros también empezamos a desarrollar ciertos modelos con distintos grupos de interés de empresas afiliadas a Visión 3030. Por ejemplo, trabajamos con el sector construcción, un programa que se llama Economía Circular en Construcción, o por ejemplo también tenemos en este momento con el sector comercial, sobre todo con el sector de restaurantes, para entender cómo generamos modelos específicos más allá de la implementación general o genérica que nos permita empezar a fortalecer distintas maneras de aprovechamiento en estos sectores. Entonces, por ejemplo, con la industria arrocera, como les mencioné, con el sector de restaurantes, con el sector de cosméticos, que cada uno tiene sus retos y sus particularidades y tenemos que entrar a entender y generar estos modelos que nos permitan ir fortaleciendo. Pero además también generamos distintas alianzas, por ejemplo, con Azocolflores, que es la asociación de floricultores en el país. También tenemos una alianza muy interesante con el aeropuerto El Dorado, que es el aeropuerto de Bogotá, para empezar también a generar e ir aprovechando mejor. Y vamos levantando líneas base y mediciones muy importantes para entender cómo se comporta cada una de estas alianzas o cada uno de estos sectores, y vamos mejorando y afinando mucho más las estrategias de recolección y aprovechamiento. Bueno, acá esto ya lo dije, trabajamos con todos los actores de la cadena, con muchos retos con cada uno, y para contarles algunos resultados del programa en el año 2021, en ese momento cerramos con 304 empresas productoras en el programa, los sectores productivos que son 27, que es bastante numeroso. Logramos un cumplimiento del 12,5%, tenemos un cumplimiento del 10%, este 2,5% nos favorece y pasa, digamos, al 2022 en número de toneladas. Ese, digamos, también es otro incentivo y beneficio que se recibe de la normatividad, y logramos aprovechar 55.273 toneladas en el año 2021 desde Visión 3030. También para contarles que esto es muy interesante porque, bueno, venimos creciendo y trabajando con una distinta red de actores, que es muy importante para nosotros. Tenemos 5.300 recicladores con quienes trabajamos de la mano, con fabricantes, con distintas empresas transformadoras que también pues hacen parte de todo un proceso de fortalecimiento. Pero acá, sobre todo en la gráfica de la izquierda, ustedes pueden ver que es algo muy interesante, y es, por ejemplo, como en el año 2020 logramos la certificación de papel y cartón de un 86% con relación a la línea base de las empresas que generan envases de empaques de papel y cartón. ¿Y por qué disminuye, digamos, un poco a un 66% en 2021? Y es que acá lo que nosotros empezamos a entender es
que el papel y el cartón es lo que más se recoge y por ende se aprovecha en el país. Por eso el primer año piloto, pues vimos que teníamos un 86%, pero por ejemplo, muy poco en plásticos rígidos y en plásticos flexibles. Entonces nosotros empezamos a generar estrategias en los contratos que tenemos con los recicladores de cómo empezamos a pedir que recojan más plásticos, ¿no? Y no tanto papel y cartón, de manera tal que logremos ir creciendo el cumplimiento, el aprovechamiento con relación a la línea base que tienen las empresas y así logramos como nivelar un poco el aprovechamiento de los distintos materiales y no únicamente nos quedamos con el papel y el cartón, que es lo que más normalmente se aprovecha, sino logramos mover un poco la balanza en ese sentido. Por ejemplo, para el año 2022 tenemos una estrategia muy fuerte de aprovechamiento de plásticos, tanto rígidos como flexibles, y esto también nos implica no únicamente trabajar con recicladores y gestores, sino también con empresas transformadoras en el país para que esto se aproveche de mejor manera que actualmente no está pasando en el país. Bueno, acá tenemos también pues un alcance bastante alto en 180, perdón, se me olvida el multitasking de pasar en ambos lados, de tener presencia en 180 municipios del país. Si bien somos alrededor de 1.200 municipios en el país, este de todas maneras es un alcance bastante alto, presencia en 27 departamentos, tenemos digamos, impacto en 385 puntos al consumidor. Acá simplemente también para contarles como algunas estrategias, por ejemplo, en materia de inclusión, hemos venido trabajando en estrategias de profesionalización puntualmente a gestores en temas de envases y empaques. A veces se piensa que recolectar envases y empaques es fácil, no, es decir, cuando los recicladores llegan a recoger el material, pues hay de todo, ¿no? Entonces, poder saber cuál es un envase, un empaque, postconsumo, todo eso implica todo un tema de profesionalización y de fortalecimiento que no es fácil. De hecho, muchas veces se recoge cuando se llega a la empresa transformadora, no sirve el material porque no cumple con los requisitos que la normatividad nos exige y eso implica realmente un fortalecimiento muy fuerte tanto a gestores como a transformadores. Entonces venimos trabajando en una estrategia muy importante de profesionalización al gestor sobre todo. También obviamente con el tema del COVID y de la mano de la ANDI, pues tuvimos toda una estrategia de vacunación sobre toda la población recicladora para que pudiera continuar trabajando, poderles dar estas oportunidades también de calidad de vida. Este año y hace poco llegamos a Expra, ingresamos como aliados a Expra, que es esta sombrilla internacional que actualmente tiene 27 sistemas de aprovechamiento de residuos, envases y empaques, la mayoría que son europeos. Tiene una misión de promover los principios REP y buenas prácticas aplicadas a envases y empaques a nivel internacional. Y para nosotros en América Latina solo somos 2 programas que somos miembros de Expra, el programa chileno Visión 3030, y esto es una oportunidad maravillosa para seguir aprendiendo, recogiendo buenas prácticas, qué funciona, qué no funciona. Entonces, esta es una muy buena oportunidad de ser parte de esta gran alianza en la que constantemente estamos compartiendo una cantidad de aprendizajes que nos permiten fortalecernos como programa de responsabilidad extendida del productor. Voy a saltarme para llegar a los retos. Tenemos muchos retos. Si bien hay una normatividad clara con unas metas claras de cumplimiento, hay una articulación que es muy importante entre el sector privado y el sector público. Digamos, hay un consenso frente a la importancia de implementar esta normatividad. Pues apenas somos recientes, somos pequeños en el sentido que llevamos un año de implementación y por supuesto tenemos muchos retos por delante. Por ejemplo, el aumento de la capacidad instalada del país para cerrar el ciclo de todos los materiales. Como les mencionaba, vemos que trabajar con papel y cartón pues, es relativamente fácil, pero con otros materiales aún tenemos muchos retos y hay que fortalecer esta capacidad instalada en el país. Otro reto, por ejemplo, con relación a esto es que en la normatividad nosotros únicamente llegamos a la trazabilidad del material transformado, pero no cómo ese material
que ya fue transformado entra nuevamente al ciclo productivo. Entonces, por ejemplo, nosotros desde Visión 3030 este año, si bien la normatividad no lo exige, vamos a hacer para ya cerrar el ciclo completo. Nos quedamos como en un punto antes de cerrar el ciclo. Entonces, ese también es un reto bastante importante y trabajar con nuestras empresas afiliadas para que utilicen este material que fue ya transformado y entre dentro de su ciclo productivo. Apropiar el rol de cada actor en torno a la economía circular. El tema de economía circular sigue siendo algo novedoso, nuevo en el país. Acá tenemos unos retos inmensos alrededor de esto. Articular y la articulación de los diferentes actores de la cadena de valor sigue también siendo importante. El tema de sistemas de información que sean mucho más transparentes y armonizados, lo que yo les venía mencionando, no hay una armonización en la normatividad, entonces básicamente cualquiera puede estar midiéndolo como quiera y además no hay principios de transparencia alrededor de cómo se hace. Entonces acá también creemos y como Visión 3030 venimos trabajando de la mano con el Ministerio de Ambiente para que esto quede integrado en la resolución, asegurar la gestión ambiental adecuada con emprendedores, ir trabajando también con micro y pequeñas empresas que son transformadoras, principalmente las de plástico, donde tenemos muchos más retos en ese sentido. No todas las empresas conocen su responsabilidad con la norma. Nosotros tenemos un grupo de empresas muy interesantes, muy apropiadas, que hacen una gestión muy interesante en Visión 3030, otras que realmente poco les interesa, entonces también hay una cantidad de retos de cómo seguimos incorporando este discurso de la sostenibilidad, de la economía circular, cómo ayudamos a las empresas a integrar estas estrategias en sus empresas, que no sea simplemente por cumplimiento. El tema de pedagogía al consumidor y su responsabilidad dentro de la economía circular, esto sigue siendo un reto inmenso. Yo creo que todavía muy pocos hogares generan aprovechamiento o hacen bien el aprovechamiento, entonces se pierden mucho material. Infraestructura necesaria para que se motive la separación en la fuente y pues implementar, por supuesto, prácticas de innovación y ecodiseño en envases y empaques, que sigue siendo un reto muy importante también en el país. Aquí les quería contar, por ejemplo, frente a los retos con las cadenas de valor, y esto es un ejercicio que hicimos hace poco, identificando, actualmente nosotros tenemos presencia o estamos recogiendo material en 180 municipios de 27 departamentos y se recolectaron 106,000, casi 107,000 toneladas de residuos aprovechables a través, digamos, de todos estos actores, los gestores en los puntos de recolección. Solo en 76 municipios de 13 departamentos, 76 de estos 180, se acondicionaron las 55,000 toneladas que pudimos reportar ante la ley. Entonces ahí ven todo el material que ya se pierde porque no son materiales que puedan ser acondicionados, ¿sí? Y únicamente en 24 municipios de 8 departamentos se aprovecharon realmente estas 55,000 toneladas. Entonces lo que nosotros estamos viendo acá, que es lo que se les mencionaba al principio como uno de los grandes retos, es que evidentemente falta realmente fortalecer capacidades en todo el sentido con todos los actores. ¿Qué pasa? Para nosotros sacar material de muchos municipios y departamentos es muy costoso, ¿sí? Entonces esto no vuelve tan eficiente la gestión de envases y empaques. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver lo que implica el cumplimiento de la normatividad, pero cómo la normatividad no está contemplando el fortalecimiento en general de todos estos actores, pues aquí vemos muchos retos alrededor de todas las cadenas de valor y pues es algo que vamos a seguir trabajando y fortaleciendo en Visión 3030. Para terminar, pues lo que les decía, tenemos que fortalecer capacidad para el aprovechamiento local con miras a la reducción de emisiones, la costo eficiencia para la medición del flujo de materiales de envases y empaques y los datos asociados a esto. Tenemos ahí muchos retos. Y el tema que les venía comentando, tener múltiples planes compitiendo para el cumplimiento de la normatividad, está terminando o va a terminar siendo mucho más costoso toda la gestión y menos eficiente en el país. Bueno, aquí simplemente, ahora sí, para terminar, de retos a oportunidad, pues, y también se mencionaba ahorita en una de las exposiciones, la distribución para cubrir costos de gestión. Aquí es muy importante trabajar con distintas estrategias, no una sola va a ayudar a solucionar el tema y la problemática que tenemos en el país. Hay que seguir fortaleciendo todo el tema alrededor de la tarifa de aprovechamiento, trabajar con la oferta y demanda
que es bastante dinámica en el país, entonces a veces tenemos unos materiales más costosos, menos costosos, hay que saber trabajar con esto y evidentemente seguir fortaleciendo este principio de responsabilidad extendida del productor en el país. Trabajar y seguir fortaleciendo las capacidades de aprovechamiento para las cadenas incipientes, que también ya se los mencioné, y el tema de la corresponsabilidad, que es muy importante, que evidentemente hay que seguir avanzando con el diseño para la sostenibilidad. Por ejemplo, el tema de la comunicación para decidir. Nosotros creemos que, por ejemplo, los empaques y envases deberían tener algún etiqueta con información de qué tanto ese material es producido con material reciclado. Entonces también me permite a mí como consumidor saber que si voy a comprar tanto empaque, tiene 30% de material reciclado, solo un 5%, y evitar un poquito el greenwash a veces en este sentido, y que haya una normatividad que obliga a esto. Prácticas para maximizar obviamente la circularidad, que pues también ya les he venido mencionando. Entonces vemos que todavía tenemos muchos retos y que se pueden volver una oportunidad muy interesante en el país para seguir fortaleciendo todo lo que tiene que ver con la gestión de envases y empaques en el país. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Quizás estamos algo ajustados con la hora de la agenda, pero aprovechando que tenemos la presencia de Mónica, que vino de Bogotá, capaz que ustedes tienen alguna pregunta para hacerle, o los que están también por streaming, y la podemos pasar. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo toman el tema del postindustrial? Porque, por ejemplo, en un termoformado tenés un 70% de repente de producto de una naturaleza y un 30% generas un postindustrial. O en una fábrica de botellas tendrás, no sé, un 3, 4%. Entonces, ¿cómo se enraba eso con lo que nos comentabas del postconsumo? Digamos que todo parecía Actualmente no se trabaja, la normativa no obliga a trabajar con el postindustrial, pero nosotros directamente en Visión 3030 sí tenemos algunas estrategias con empresas que tienen y lo gestionamos directamente con ellas, pero con cumplimiento de normatividad no, únicamente en materia. O sea, en tus metas del 12%, 14%, no entraría. No, no incluye. Gracias. Sí. Bien, bueno, muchas gracias. Tenemos una pregunta más. Hola, buenos días. Quería consultarte si tiene algún mecanismo que incentive la demanda de productos que se basan en reciclados, en reutilizados, o es solamente por ahora se están enfocando en la oferta de las materias primas. En este momento únicamente en la oferta, pero parte de lo que hemos identificado, por supuesto, es cómo fortalecemos la demanda de este material, que es lo que tal vez les mencionaba. Como nosotros llegamos al punto de trazabilidad de material, cómo incentivamos la demanda de este material para volverlo a incluir dentro de la cadena, que es donde no se incluye en la normatividad y que tenemos que generar esos incentivos para fortalecer demanda. No, estamos iniciando este año con nuestras empresas afiliadas en entender cómo generamos esas estrategias. Sí, pero es fundamental, claramente, pero no está. Y la normatividad no lo exige. Sí. Bien, y tenemos una pregunta a través de la plataforma Zoom. Le pedimos a la persona que habilite el micrófono, así la podemos escuchar. Bueno, tenemos una última pregunta acá del público presente. Mónica, tú hablabas que las empresas que apuestan a capacitar al consumidor final en economía circular y valorización de los productos tenían como un beneficio a la hora del recupero, ¿verdad? No las empresas, sino el colectivo. El colectivo, y eso va de la mano de lo que están invirtiendo. No las empresas, no. Ese también es una zona gris en la normatividad que también estamos en este momento hablando con el ministerio, porque, y lo estamos viendo más que con la inversión en comunicación, lo estamos viendo más con la inversión en innovación. Es decir, tenemos muchas empresas que hacen inversiones en innovación muy altas, pero que actualmente no entran como multicriterio. Nosotros creemos que al ser afiliadas y al ellas hacer su inversión, digamos, estas empresas hacer su inversión, debería ser parte del multicriterio porque al final aprendemos todos como colectivo. Eso no está claro ni en términos de comunicaciones. Nosotros directamente como Visión 3030 sí estamos
haciendo unas inversiones altas, tanto en comunicación orientadas a economía del comportamiento y a innovación para que entre como multicriterio independiente de lo que hagan las empresas, pero queremos que sí se tenga en cuenta la inversión de las empresas. Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias. Bien, bueno, le damos las gracias entonces a Mónica y un fuerte aplauso. Para seguir adelante con la mañana de hoy, ahora vamos a hacer la presentación de la estrategia departamental para el reciclaje que tiene el gobierno de Canelones, que va a estar a cargo del director general, Leonardo Herú, y María José Lombardi, técnica también de la Dirección Gestión. Y esto va a ser a través de la plataforma Zoom. Hola, a ver si me escuchan, que recién trataba de hablar y no se me escuchaba. Ahora sí. Sí, sí, escuchamos. Por allá en la sala, Adrián. Sí, te escuchamos perfectamente y te vemos. Bien, impecable. Bueno, buenos días a todos y todas. Pido disculpas, las gripes han atacado complicado este invierno y bueno, tengo que estar desde la virtualidad. Y también, bueno, escuchar a Leonardo Herú, que estuvo ayer presente, pero hoy se les... Perdimos tu audio, no sé si nos escuchás. No te estamos escuchando, estás con el micrófono silenciado. ¿Me pueden escuchar ahí? Por Ahora eso. sí. Sí. Adrián, ¿escuchan? Creo que se cortó porque quedó Patrick como anfitrión. Ah, Sí, ahí va. Sí. No fui yo no me... Espero que... tomó espero la que- posta Patrick. Claro, bueno, Ahí va. ahora... ¿Le puedo hacer las preguntas a Mónica? Claro, podríamos haber tomado tu pregunta, ¿no? Ya que vino desde Colombia. Pero se corta el audio con la parte presencial. Eh, ¿Ellos se van a poder reintegrar a...? Supongo que sí, ¿no? Y ahora estoy preguntando a ver si nos reconecta. Ha estado complicado. La virtualidad. Un poquito, ¿no? ¿Leonardo no se suma tampoco hoy? No, Está mal anda de complicado hoy. recuperando de COVID. Ah, perdieron red, está reconectando, a ver si en unos minutos se suma. Y espero que me puedan escuchar, porque estoy entre los auriculares y Pero ahí te escuchamos perfecto. eh,
Ah, la grabación por YouTube sigue, ok. ¿Cómo está el tiempo en Uruguay? ¿Mejoró? Sí, al final el ciclón, por lo menos acá en Canelones, estuvo bastante suave, por lo menos eso, dio tregua. Me No alegro. fue tan catastrófico por suerte como se estaba preparando. Así que bueno, Bueno, ahí entró cercanas, Adrián. entró hasta ahí, se ve que están conectando desde alguna computadora particular. Ok. Hola. Ya podés hablar, María José, y compartir pantalla. Bueno, ¿y me escuchan bien ahí entonces? Sí, perfectamente te escuchamos. Perfecto, bueno. Como comentaba, un poco mi idea en el día de hoy es hablar sobre las estrategias que el gobierno de Canelones viene llevando respecto al reciclaje, la economía circular, un poco más hacia lo que tiene que ver el sector empresarial. Marco general, hay, bueno, como todos sabemos, distintos tipos de residuos con diferentes competencias. Desde los gobiernos departamentales, la competencia real es lo que tiene que ver con los residuos domiciliarios y residuos de limpieza pública. Históricamente, creo que nos ha pasado a todas las intendencias, nos hemos estado haciendo cargo de determinados tipos y cantidades de residuos de y determinados residuos especiales. Estos tipos de residuos, bueno, están en proceso de reglamentación a través de la Ley Nacional de Residuos, y como ahora vamos a ver ya desde la Intendencia también teníamos determinadas pautas a través de normativas. Un poco contexto general que ya Leonardo había presentado, tenemos un plan de servicios de limpieza, gestión de residuos, donde vemos todos los distintos servicios como un sistema, tratando de articular los recursos que tenemos. Tenemos el sistema de contenedor intradomiciliario para lo que es la recolección de residuos domiciliarios, fuertes programas de recuperación de residuos, y todo lo que tiene que ver, lo que busca hacer la eficiencia de lo que es el transporte y la disposición final. En cuanto a la recuperación de residuos para el reciclaje o compostaje, tenemos programas de lo que es compostaje. Empezamos uno ahora hace poco con entregas de vermicomposteras a escala domiciliaria, que estamos a poco ampliando, y es el caballito de batalla, digamos, de que va a ser de este periodo. Tenemos programa de compostaje a escala industrial con podas y residuos procedentes de industrias, y distintos programas de recuperación de residuos para el reciclaje en hogares, oficinas públicas, estrategia de reducción de plástico
un solo uso de residuos, que hemos trabajado con distintas acciones, en especial actividades de educación ambiental. Y bueno, y todo lo que es recuperación de residuos para el reciclaje, todo lo que capta los programas de la Intendencia Canelones se derivan a grupos de clasificadores. Un poco el proceso histórico, en el 2008 más o menos, modificamos y fuimos como hincándole más el diente a lo que tenía que ver los residuos de grandes generadores o algunas industrias que llevaban sus residuos al sitio de disposición final o que utilizaban equipamiento público, en especial a escala comercial. Estuvimos un poco ordenando todo lo que es la gestión de esos residuos, hicimos una normativa, una resolución, donde definimos categorías de residuos no domiciliarios, entre ellas una categoría de gran generador, donde ponemos determinadas reglas de juego y donde promovemos la recuperación de residuos. Como forma de estímulo, por aquel entonces, en el 2011, diseñamos el sello ambiental canario, que era aquellos grandes generadores que destinaban residuos reciclables a estos emprendimientos de clasificadores nucleados, que trabajando con la Intendencia, se les entregaba un reconocimiento, que es un diploma, que hasta la fecha lo seguimos entregando con frecuencia anual. En el 2017 hicimos un gran cambio de lo que era la ordenanza de limpieza. Veníamos con una ordenanza que tenía ya sus años, con una visión muy, lo que era entonces, enfocada en la limpieza pública, y bueno, y a través de esta ordenanza pusimos determinados principios básicos que hacen la gestión y a la economía circular. Dispusimos, por ejemplo, la obligación de separar en origen a todos los generadores de residuos, desde los hogares hasta las empresas, separar los residuos para la valorización, para el reciclaje. Pusimos más reglas de juego y ordenamos más lo que es la gestión de residuos no domiciliarios, y también que ya teníamos cierta reglamentación anterior, pero la estuvimos puliendo un poco más lo que refiere a transportistas y gestores de residuos particulares. Por el 2019 surge la nueva Ley Nacional de Residuos, que va bastante alineados a lo que nosotros ya teníamos definido, y bueno, y en ese sentido, desde el Canelones, es seguir trabajando hacia lo que ahora se dejó bien claro a nivel nacional, como decía, de que la gestión de residuos no domiciliarios deja de ser competencia de las intendencias y tiene que ser el generador quien se haga cargo de la gestión de sus residuos. Igual, de todas formas, nosotros en todo este proceso, y es lo que estamos trabajando fuerte ahora, la idea es trabajar con el sector empresarial de Canelones, un poco llevándolos hacia lo que va a ser el nuevo escenario con la nueva ley y las definiciones que nosotros tomamos, no tanto en la visión más allá que tenemos la normativa que obliga a separar en origen para el reciclaje, no tanto desde el control y sanción, sino acompañando a través de acuerdos, capacitación, asesoramiento, etc. Bueno, un poco acá lo que decía de la ordenanza, definimos 3 categorías de pequeño, mediano y gran generador, donde según el volumen se habilita no el uso de equipamiento público y hay un cobro diferenciado por la gestión de grandes volúmenes, en especial cuando se hace el servicio de recolección o se reciben en el sitio de disposición final. Una cosa importante que todo el tiempo articulamos con DINASEA, con el Ministerio de Ambiente, respecto a los residuos industriales y residuos especiales, a ver qué es desde las intendencias podemos hacernos cargo y qué no, y en qué condiciones. Eso siempre hay un diálogo permanente. Y bueno, y tenemos distintas estrategias para evitar que vayan a disposición final todo lo que sea reciclable, material valorizable, mediante controles cuando hacen las solicitudes de gestión de residuos, y todo lo que podemos se derivan a grupos de clasificadores. Y como mencionaba, el sello canario. Respecto a los transportistas y gestores, como decía, en el 2014 generamos un registro único de transportista, en la ordenanza lo actualizamos y reafirmamos algunas cosas, y ponemos condiciones generales y básicas para prestar el servicio, en especial desde gestión ambiental. Lo que más nos importa es controlar el correcto destino de los residuos que los transportistas gestionan. Y bueno, y siempre estamos desde la Intendencia tratando de apoyar y promover pequeños emprendimientos del departamento. Estamos en un área metropolitana, pero siempre queremos apoyar los emprendimientos locales, y en especial el emprendimiento de clasificadores, que hay varios identificados y con los que estamos tratando de trabajar y articular.
Un poco el sello canario, la propuesta de generar el sello fue como una forma también de reconocimiento, de estímulo a las empresas, a que, como les decía, por el 2011, donde ahora por suerte está cambiando mucho la cosa, pero bueno, antes era más el criterio para tanto ciudadanía en general como empresas, de llevar los residuos a disposición final y no sentarse a pensar qué tipo de residuos genero, qué puedo aprovechar, cómo puedo minimizar. La idea con el sello es trabajar de cerca con los emprendimientos. Tenemos desde grandes industrias hasta pequeños emprendimientos, distribuidoras, comercios en todo el territorio con quienes trabajamos, y la idea era que hubiera un canal de ida y vuelta entre las empresas y la Intendencia, asesorando cuáles pueden ser buenas prácticas, qué tipo de gestión pueden hacer hacia sus residuos, y bueno, y viendo buenos resultados, hacer este reconocimiento, ¿no? Se hacen controles periódicos, un diálogo permanente, las empresas se comunican mucho para ver, bueno, que tienen determinado tipo de residuo, a ver cómo se puede, si se puede recuperar, cómo reducirlo, demás, en eso siempre estamos asesorando. Y también tenemos declaraciones trimestrales donde hacemos una trazabilidad, una auditoría de cómo manejan todas las fracciones de residuos, también articulando y controlando junto con DINASEA lo que tiene que ver con residuos potencialmente peligrosos, de que se manejen por los canales autorizados por el Ministerio de Ambiente. Y bueno, y en el marco de la campaña de Mares Limpios de ONU, empezamos a trabajar con una nueva estrategia de reducción de residuos, en especial plásticos de un solo uso, con el sector empresarial, además de otras actividades, campañas que hicimos a nivel de centros educativos, ciudadanía. Trabajamos y seguimos trabajando fuerte con las empresas, en especial comercio de los municipios costeros y los paradores de playa, donde le sumamos al sello canario como una especie de plus de comercio comprometido por la reducción de plásticos de un solo uso. Además, aquellas empresas de comercio que se adhieren al reciclaje, le entramos el sello canario y hay como un adhesivo, es un diploma y un adhesivo distintivo a aquellos que llevan estrategias de reducción de plástico de un solo uso. Elaboramos un manual de residuos comerciales también, donde para todos los tipos de residuos asesoramos, informamos cuáles pueden ser los distintos canales de gestión, qué estrategias de reducción pueden haber de los residuos, y también hemos hecho firmas de acuerdos con cámaras comerciales, entre ellos la Cámara de Pan, donde se está realizando la actividad, para trabajar junto con las cámaras que son quienes nuclean, quienes están en el territorio en contacto cotidiano con los comercios, hacia promover estas buenas prácticas y bueno, dar a conocer el sello canario, la forma de gestión, y un poco también dar a conocer el nuevo escenario que se viene con la ley de residuos para el sector. Un poco los desafíos, bueno, seguir buscando estrategias para evitar la mayor cantidad de residuos que vayan a disposición final con sentido ambiental, en especial este tipo de sector que tiene grandes volúmenes de materiales que son fáciles de separar en origen y aprovecharlos. Consolidar el trabajo que venimos haciendo con las cámaras comerciales, con las empresas de distintas escalas, industrias, comercio, empresas de servicios, promoviendo todas estas buenas prácticas. Promover empleos verdes locales, como decía, apostamos fuerte a que estos residuos puedan ser aprovechados por pequeños emprendimientos, más emprendimientos vinculados al sector de clasificadores, y bueno, seguir estimulando buenas prácticas y estrategias de reducción de residuos y plástico de un solo uso. Y después también, ya no tanto en la órbita de lo que es la Dirección de Gestión Ambiental, estamos articulando desde la dirección, de todas formas, muy fuerte con el gabinete productivo en dos experiencias. Uno es Polo de Economía Circular, que es un espacio, el espacio físico donde estaba la cartonera y papelera de Pando, que está ubicado en lo que se identifica como el corredor de la innovación, está ahí por el bypass, la ruta 8, que es un gran predio con distintos espacios, galpones, algunos en condiciones, otros en proceso que están como para refaccionarse, donde la idea ya en esta primera etapa se están instalando 5 emprendimientos,
Y bueno, ya hay proyección de ir mejorando el predio para ir instalando más emprendimientos. Es un espacio que la idea que tenga un perfil de emprendimientos vinculados a la economía circular, donde se incorpore innovación, donde se generen sinergias entre los emprendimientos. Esto es algo muy importante, que creo que es algo diferente a que estén los emprendimientos ya instalados, cada uno trabajando por su lado, con este principio de sostenibilidad, inclusión y equidad. La idea es desde el gobierno de Canelones, es brindar apoyo técnico, articular y tratar de apoyar todo lo que tiene que ver más lo que es el diseño, no sé, colocación de productos, distintos aspectos, buscando la circularidad de lo que es la elaboración de productos y las materias primas utilizadas. Y por otro lado, también llevado adelante por el área productiva, es la mesa que se está trabajando de hoja de ruta para el sector plástico, que desde gestión ambiental también estamos participando activamente, que el foro es parte de esas actividades que se están realizando a través de la mesa, donde se busca articular entre los distintos actores vinculados al sector industrial plástico en Canelones, y hacer una planificación colectiva para impulsar un poco el sector, pensando también en impulsarlo hacia buenas prácticas de circularidad. Bueno, me quedo por acá, cualquier consulta estoy a las órdenes, y intenté ser rápida porque sé que andan demorados con los tiempos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María José. Estamos en el momento de cierre de este primer. Vamos a pedir hacer el mismo Alberto del Estratégicos Canarios y a Tania Yanis, coordinadora del Gabinete Productivo. Bueno, muchas gracias. Simplemente creo que estos 2 días de foro han sido bien productivos. Primero que nada, obviamente, agradecer desde la Asociación Uruguaya de Industria del Plástico a la Intendencia de Canelones, que creo que está bueno hacer un repaso de cómo está el gabinete productivo, digamos, de la Intendencia y la Agencia de Inversiones convocó al sector plástico, al darse cuenta, obviamente, que en Canelones sí hay un foco de la industria plástica importante, la presencia del complejo Crystal PET, Ecopet, que no solamente fabrica, sino que también recupera plástico, particularmente el PET. Está obviamente también Ricardo Cuní de Mitop en un complejo por la ruta 5, que está trabajando con justamente líneas de producción de material PET y polipropileno. Está también Darnell, que fabrica bandejas de poliéster expandido y film de PVC. Y todos estamos en coordinados, digamos, como para tratar de dar una mejor recolección y recuperación a todos los materiales, porque entendemos, creo, que es fundamental que la materia prima recuperada empiece a aparecer de manera estable, de manera tal de que las empresas justamente nos podamos hacer responsables, como marca la ley REP, de esos materiales. Hay un potencial en la medida de que justamente la recuperación, la recolección, la separación empiece a mejorar, y de esa manera obviamente el compromiso del sector privado como para darle obviamente una valorización a esos materiales. Entendemos que va por ahí la solución, y obviamente aplaudimos este tipo de iniciativas que lo que busca es coordinar a través de todos los actores. Hoy mañana escuchamos a la UDELAR, Instituto Económico, que es muy importante la presencia académica para buscar potenciar los emprendimientos de recuperación. A lo largo de los 2 días también escuchamos a la UIPA a través de Agustín Tassani, mostrando cómo el sector está abierto a colaborar. También escuchamos a otros actores, obviamente
el Ministerio de Ambiente, que tiene no solamente a cargo la normativa, sino también poner en práctica reglamentación o las reglas de juego en coordinación con las intendencias para que justamente empiece a fluir mejor el sistema. Creo que de esta es la manera. En Uruguay tenemos muchas ventajas de poder colaborar y ejemplos muy buenos en este sentido. Entonces, creo que la invitación es a seguir trabajando, profundizando, y bueno, todos de manera conjunta, como decía, el sector plástico, el Centro Tecnológico del Plástico, la UDELAR, y obviamente las intendencias y el gobierno nacional trabajando para impulsar emprendimientos de recuperación y valorización. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer un repaso un poco de lo que fue la jornada de hoy y de los principales temas. Está Lucía por ahí, que presentó el trabajo para la CEPAL con un enfoque global de la cadena de valor, donde se esboza un profundo análisis de las cadenas del caucho y del plástico a nivel nacional, con datos del mercado uruguayo y condiciones del contexto del mercado internacional, que son fundamentales para la toma de decisiones, en esto que decía de la importancia de la academia en arrojar datos que nos den la posibilidad de pensarnos y repensar el camino. Este estudio presenta los tipos de gobernanza de las cadenas globales de valor y los eslabones, y destaca los eslabones primarios y su forma jerárquica de gobernanza, y después luego las formas intermedias del plástico y cómo se encuentran muchas empresas de muchos países y grandes marcas que tienen sus proveedores cautivos. Eso también fue bien interesante. En cuanto a los indicadores laborales, la reducción en los últimos años de la cantidad de horas ocupadas en el tiempo y el aumento de la productividad, eso también es un dato que creemos bien interesante para pensarnos. El aumento de la productividad aparente, que tiene sus causas en importantes inversiones realizadas en maquinarias y equipo como parte de la empresa. O sea, cómo la innovación termina también impactando en la productividad, eso creemos que es bien importante resaltarlo. La exportación indirecta del plástico a través de las grandes industrias nacionales, tractoras, principalmente el rubro de alimentos. Canelones es productor de alimentos, entonces esto para nosotros es clave, que representa una oportunidad donde la innovación puede jugar un rol fundamental. Y ahí de vuelta la importancia que empieza también a jugar la academia, igual que estos ámbitos donde están los diferentes actores, para empezar a arrojar un poco de luz sobre dónde están aquellos grises. Bueno, hoy hacían algunas preguntas sobre la normativa que también eran bien interesantes, porque de los procesos de otros lugares, de cómo se han ido estructurando procesos de desarrollo, también tenemos luz para poder generar procesos propios. El plástico es una industria exportadora, principalmente hacia la región, y fortalecer los acuerdos de cooperación y las redes de intercambio es una tarea fundamental para consolidar la inserción del sector en los mercados regionales y encontrar salidas a la producción local. Fue otra de las conclusiones interesantes que arrojó. Es preciso reconocer que, como se observó en la curva sonrisa, no en todas las fases de la cadena productiva se genera igual valor, y los diversos tipos de escalonamiento es donde debemos poner la atención para apuntalar a consolidar las fases donde podemos obtener mayor valor agregado, que redunden los niveles económicos, sociales y ambientales. Esto es clave. Ahí, por ahí decían que hay que tener la cabeza bien abierta. Creo que es fundamental eso, para poder realmente generar un acuerdo que nos contemple a todos. Las políticas existentes en Uruguay representan ventanas de oportunidades para exportar, siendo competitivos, pero no hay que desconocer que son vulnerables y que hay que avanzar en tipos de escalonamientos, como decíamos antes. Esto es un imperativo para el sector, o sea, nosotros tenemos que pensar en el sector en toda su cadena de valor, no podemos pensar, y la circularidad nos está empujando fuertemente hacia eso. Avanzar y promover políticas que estimulen estos escalonamientos es fundamental, y nosotros desde Canelones estaremos aportando nuestro granito de arena para favorecer esos avances.
bueno, la CEPAL nos convoca a un gran impulso para la sostenibilidad y la generación de estos escalonamientos, así que nosotros tenemos que tomarlos en cuenta para abordar las crisis sociales, económicas y ambientales, y tenemos por delante un desafío para hacer eco de este llamado. Ahí creo que también tenemos un fuerte compromiso para trabajar en conjunto junto al sector privado. Carlos hoy temprano decía que la generación de una diferenciación del sector, ¿no? Hablaba de la diferenciación y de la creación de una especialización de nichos, cuestión que hemos estado dialogando acá con el sector privado mucho, desde los más chiquitos hasta los más grandes, y ahí nosotros creemos que hay que enfrentar el desafío de la competitividad, que no hay que tenerle miedo, y que eso está sujeto al mantenimiento de políticas del tipo de regímenes temporarios, y vuelve a recobrar relevancia la noción de la innovación, y acá tenemos que hacer una apuesta decidida a transitar este camino. Es como un camino en el cual nos tenemos que embarcar y nos tenemos que embarcar juntos. Asimismo, la búsqueda de una nueva base de materias primas para el sector fue otra de las cuestiones que se planteó, bien interesante, desde un enfoque de la sostenibilidad como desafío, o sea, todo el tema del plástico virgen, cómo cambiar un poco las formas de las bases de las materias primas. El desarrollo exponencial de políticas regulatorias y prohibitivas sobre los materiales plásticos no puede ser un freno de la industria. Esto me parece que es clave, porque acá está la clave de la circularidad. O sea, donde tenemos la prohibición tenemos que encontrar las formas, yo no diría de reconversión, diría las formas de encontrar posibilidades donde la circularidad nos está mostrando que además para el ambiente nos lo está pidiendo. Entonces creo que ahí tenemos que trabajar en eso. Desde CT Plus, a quien agradecemos su valiosa participación, presentaron algunas referencias de las normativas internacionales para transicionar hacia la economía circular. Eso también es bien importante, porque nosotros tenemos que prestar especial atención y adaptar nuestra realidad a esas cuestiones que ya se han trabajado, a adaptarlas a nuestra realidad. El Plan Nacional de Residuos nos convoca a trabajar conjuntamente para avanzar en metas que nos hemos establecido. Desde Canelones se hizo una fuerte apuesta en promover procesos de reciclaje, lo vimos con la última exposición de María José, pero que necesitamos profundizar y que los necesitamos a ustedes para poder profundizar, como apuesta fundamental para mejorar la calidad de vida de todos y todas, quienes habitan y disfrutan de nuestro departamento. Entendemos que esto es clave. El informe que presentó Camino hacia una economía circular arroja algunas pistas interesantes sobre cómo transicionar esta circularidad, avanzando en la reducción, ecodiseño e investigación entre algunos de los elementos que se posicionan como claves. Y bueno, y Mónica, de Visión 3030, Colombia, a quien agradecemos su participación especialmente. Y bueno, obviamente a Arnel por esta joyita que nos trajo y por haberlo propuesto también en el panel. Poder contar con su experiencia de trabajo nos trae una exigencia también, que es la de nosotros pensarnos en otros contextos. Nos trae la experiencia de trabajo de responsabilidad extendida del productor y su estrategia nacional, no exenta de retos y desafíos, como decíamos hoy, que bueno, que había algunos lugares grises, sigue existiendo, que hay lugares en la normativa que hay que seguir modificando, y creo que eso también es interesante como aprendizaje para nuestra experiencia propia, y el foco en el fortalecimiento para la promoción de esa economía circular, más allá del postconsumo.
la integración en el proceso de trabajo de los actores que integran las cadenas, y bueno, las 55.000 toneladas de residuos recuperadas no son producto de una casualidad, sino de una política y de un pensamiento estratégico, de una visión, y bueno, es bien interesante poder pensarnos en ese camino también. Asimismo, la complejidad del territorio, que también para nosotros es bien interesante como aporte, salvando las diferencias y las enormes distancias con Canelones. Tenemos una complejidad interna bastante interesante que emerge de la riqueza de los territorios nuestros, y acá hacemos un especial énfasis en la importancia que tiene la logística, y la importancia que tiene la construcción de la movilidad y la conectividad, porque muchas veces también depende el desarrollo de estas cuestiones, y ahí el gobierno departamental tiene incidencia directa. Lo fue en su momento una decisión de hacer doble vía Ruta 8, pero bueno, el departamento tiene cercanía con el puerto, tiene el aeropuerto, y eso en nosotros tiene que ser un fortalecimiento más para pensarnos en términos de cómo construimos también una estrategia para la logística. Creo que el plástico sin la logística quedaría como bastante sin sentido. Y bueno, en realidad nosotros, para avanzar hacia una economía circular, este elemento es clave ponerlo también como parte de la definición. Por último, la necesidad de combinar estrategias, reconociendo que no existe una solución mágica para abordar los desafíos de la economía, sino que son aprendizajes que nos dejan las distintas experiencias, y ahí lo que nosotros necesitamos, como lo planteaba el intendente cuando hizo su exposición, es poder pensarnos en dónde tenemos la confluencia de los acuerdos y trabajar sobre esos acuerdos, trabajar decididamente en avanzar en los acuerdos, y poner a todas las voces a dialogar es parte de una tarea que nos compete. Así que agradecerles a ustedes, agradecerles a todos los que estuvieron, agradecerles al PIT-CNT, agradecerles a los actores sociales, a la academia, y bueno, a PNUD. Realmente para nosotros esto es un parte de un camino que tenemos que seguir profundizando. Así que muchas gracias. Bueno, poquito que agregar con la relatoría de Leticia, y además el cierre contigo por ayudarnos también a confluir en este espacio de diálogo. Queda poquito por agradecer. En principio, en nombre del intendente Orsi, el saludo, las felicitaciones a quienes organizaron y a quienes promovieron, las gracias por venir, a los invitados, sobre todo Mónica por venirte tan lejos, gracias por compartir en este diálogo, que como decimos es un proceso que viene del año pasado, pero que va a continuar nutriéndonos de las visiones de los diferentes actores y actrices del departamento. Me parece interesante destacar que la generación del diálogo para la búsqueda de acuerdos es una característica del Canelones que nosotros y que el intendente Orsi nos convoca a trabajar. No siempre las discusiones y los diálogos logran sinergias o acuerdos de base, pero a la larga sí. Entonces nosotros estamos convencidos de que ese es el proceso que hay que ir transitando. En ese sentido, el agradecimiento porque pudimos convocar entre ayer y hoy diferentes protagonistas de esta necesidad, como dijo Leticia, no sé si de reconversión, pero sí de potencialidad del sector plástico en nuestro país y en nuestro departamento. Visiones que no siempre se encuentran, como digo, en la base, pero sí al final del camino pueden lograr identificar cómo se potencia. Los trabajadores, el sector privado y los empresarios, también los actores públicos de alcance nacional, los actores públicos de alcance departamental,
las organizaciones, instituciones y organismos internacionales que acompañan la academia. Es muy importante el trabajo que nos presentaron y para nosotros es un fuerte insumo. Y además en esto la dotación de recursos, no solo para que las políticas públicas puedan llevarse adelante, porque también como se ha hablado, ¿no? Costos hay en todos estos cambios de operaciones y en las acciones que hay que llevar y materializar, entonces que los recursos estén disponibles para que estos cambios puedan ser rentables para las empresas, justos para los trabajadores y las trabajadoras, y que tengan además la mirada a largo plazo que le debemos a nuestros gurises, pero que también nos debemos a nosotros, de la sustentabilidad y la producción más limpia o la producción con equilibrio de impacto territorial, en todos los sentidos, económico, social y ambiental. Entonces, bueno, esta es una instancia más. Vamos a continuar con el Canelones productivo y sustentable que imaginamos y por el que trabajamos cada día. Gracias realmente al equipo que organizó, gracias a Adrián, gracias a Emiliano, gracias a todos los que estuvieron atrás. Hoy hablabas de innovación y ayer en algunas fallas técnicas que tuvimos, gracias al compromiso de los compañeros y las compañeras que están del otro lado, pudieron innovar y resolver cómo se movía una tarjetita que estaba complicándonos en la salida por redes, porque utilizaron lo que tenían a la mano y creativamente encontraron un dispositivo, que un día circularemos la foto, pero es genial, de cómo la innovación y el compromiso logran que las cosas salgan adelante. Entonces, un poco en chiste, pero creo que es justo apreciar que acá hay compromiso y también hay creatividad del servicio del trabajo que tenemos que llevar adelante. Gracias.